Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, bienvenidos. No es el pastor Carlos Armando, es que hay un cambio. De ahora en adelante el programa va a ser mío, sí, del señor Wilfredo Torres Mercado. Un cafecito con Wilfredo. Y vamos a empezar, el primer cambio que vamos a hacer es que en la tienda de ropa va a haber ropa para gorditos, ropa de Misai. Así que cuando usted quiera comprar en la página del pastor Carlos Armando, usted va a buscar y de ahora en adelante va a haber ropa de Misai, porque llevo varios años tratando de comprarme una camisita, una gorrita y no he podido. Pero tenemos un programa bien especial en el día de hoy y mi primer invitado es el pastor Carlos Armando, con ustedes. Wilfredo, Dios te bendiga, papá, ¿cómo tú estás? Oh, Un aplauso, caramba, qué bueno tenerte aquí, papi. No, para mí es un placer y una emoción bien grande estar aquí en el programa Un Cafecito con Wilfredo Torres. Muy bien, y eso va. Ahí vamos a trabajar con eso. Cuéntame, ¿quién más tenemos aquí en el podcast de hoy? Pues tenemos una persona muy especial, muy querida por todos nosotros. Lo vimos crecer, es menor que nosotros, pero siempre jangueó con nosotros, ¿verdad? Este es un hombre que es un historiador, trabajó en el colegio Felicita Rosario, fue miembro de la Iglesia Evangélica de Villa Prade, una familia hermosa y maravillosa. En estos momentos vive en los Estados Unidos y le presentamos a nuestro hermano y amigo que escribió el prólogo del libro Es por Gracia, un camino hacia la voluntad del Padre, del pastor Carlos Armando López Herena, el señor Joandiel Resto Aranda. Zumba, Joandiel, zumba. Hey, mi hermano bendiga a todos, qué bueno verlo, muchachos. La multitud como te aclama, papá. Ahí está, con cornetas y todo. ¿Cómo estás, Joandiel? ¿Estás bien, papá? Todo bien, gracias a Dios, aquí en Arizona, 3 horas de diferencia, pero gracias por la invitación, de verdad que es un gozo poder verlo, compartir con ustedes, de verdad que sí, como dice Wilfredo, aunque, verdad, menor en edad, ahí tuve la bendición de verdad de tenerlos a ustedes ahí en ese proceso de crecimiento, verdad y quiero aprovechar la oportunidad para dejarles saber lo importante que ustedes fueron en mi desarrollo, de verdad que sí, tanto personal como espiritual, y tienen un lugar bien importante en mi corazón, así que quiero aprovechar esa oportunidad de darles saber lo mucho que los aprecio, los quiero, los amo, de verdad que ha sido una bendición. Amén. Gracias, Joandiel. No me hagas llorar temprano en el podcast porque si no, no puedo terminar. Yo también estoy a punto de llorar también aquí ya, bro. Yo estoy muy sensitivo últimamente, ¿sabes? Después de los 40, yo lloro por todo y cuando uno es padre también no llora por nada, así que... Cuéntame, Wilfredo, mira, este podcast de hoy es interesante. Un libro que escribía, salió en enero. Lógicamente, este podcast, pues, vamos a hablar de prólogo, porque tenemos a Yandiel Resto, que es el que escribe el prólogo. Y quise traer a Wilfredo. Wilfredo es el que le surge la idea de hacer este podcast con Yandiel. Yo dije, pues tú también tienes que estar. Para mí, como pastor, es importante que la gente entienda quién es Wilfredo y quién es Yandiel. En mi juventud, Wilfredo estudió con mi hermano, pero estudiamos en el mismo colegio y él me conoce desde muy niño. Cuando yo fui adolescente, que yo pertenecía a la Iglesia Evangélica Unida en Villa Prade, yo era un muchacho muy extrovertido, pero a la misma vez no me atrevía a hacer muchas cosas, nada en la iglesia, ¿sabes? No me atrevía a pararme frente a las personas, no cantaba, no hacía nada. Y en el proceso, cuando Dios me llama al ministerio a predicar, quien me da a mí las primeras oportunidades y quien comenzó a formarme es Wilfredo Torres. Nunca puedo olvidar que en el 94-95, pues, en mi iglesia había muchos jóvenes con muchas cualidades, con muchos dones. Yo no era uno de esos jóvenes que estaban allí. Y recuerdo que en el comité, que Omar Soto era el presidente, se eligen varios comités de la fraternidad y
yo pertenecía al Comité de Desarrollo Espiritual y entre ese grupo estaba Wilfredo, estaba Omar y estaba Samuel Luis Caraballo. Y había otros jóvenes allí. Y a Wilfredo se le ocurre la idea de ponerme a mí a dirigir ese comité. O sea, es la primera vez en mi vida que yo tuve una posición de liderato en un lugar, porque nunca había sido líder en nada. Así que esa primera oportunidad fue la que comenzó y encendió una llama en mi corazón en cuanto al liderato de la iglesia. Así que yo lo digo públicamente y siempre lo he dicho que ahí comenzó todo de lo que Dios comenzó a hacer en mi vida. En ese momento cuando pues, comencé a dirigir ese pequeño comité, luego fui presidente de los jóvenes. Y la primera vez que me dieron oportunidad de predicar también fue porque Wilfredo me dice un día: Carlos, yo sé que tú tienes un llamado para predicar. Hay una campaña de evangelismo en la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, de Ajieu, y queremos que tú seas el predicador. Para mí era como una locura. Yo decía, ay, porque Dios me llamó a los 18 años, a los 20 años, Wilfredo me da esa oportunidad. Que me titularon Carlos Fuego López ese día. Sí, no, mira, volviendo a la primera experiencia, la fraternidad de jóvenes de la Iglesia Evangélica Unida de Villa Prada en aquella época era una fraternidad numerosa. Nosotros llenábamos la mitad del templo en Villa Prada y los que han ido... El listado eran de 118 jóvenes, el listado. 118 jóvenes y nos reuníamos todos los martes y también éramos como un satélite de los evangélicos unidos que estudiaban en el área metropolitana. También iban jóvenes de otras congregaciones del área metro, del distrito norte. Y era una experiencia bien especial. ¿Qué pasa? Que para nosotros poder asignarle, ¿verdad?, tareas a todo el mundo y que todo el mundo se sintiera útil, dividimos la fraternidad en comités de trabajo. En ese comité que estaba Carlos, estaba Samuel Luis, que ya Samuel Luis predicaba, cantaba, estaba desarrollándose ministerialmente. Estaba Omar Soto, que ya tenía una vocación ministerial, estaba en el proceso de desarrollarse como candidato al ministerio, ya era líder. Y en este servidor, que yo trabajaba con la Ajieu, fui presidente de la fraternidad. Pero entonces nosotros mirábamos y decíamos que era el momento propicio para que Carlos fuera el líder del comité. ¿Por qué? Porque ya nosotros habíamos tenido oportunidad de liderazgo y el único que no había tenido esa oportunidad era Carlos. Entonces nosotros entendíamos que era el momento propicio para eso, porque Carlos piensa que la idea es mía, sí, la idea fue mía, pero todos nos miramos compulsivamente cuando yo traje el nombre y todo el mundo de acuerdo, porque entendíamos que ese era el tiempo donde Carlos tenía que empezar. Y quiero continuar. Carlos era un joven que, como dice él, era extrovertido para unas cosas, pero Carlos llegaba los domingos a la iglesia a dormir a veces, de estar pariciando y todo ese tipo de cosas. Y nosotros nunca peleábamos con él por eso, así lo mandábamos a levantar. ¿Te acuerdas? Pero, y yo estoy orando por usted, estoy orando. No, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo leo el libro, aunque yo sé que hay un editor, ¿verdad?, que arregla los argumentos y todo, pero yo siento que estoy hablando contigo. Porque entonces cuando tú empiezas a contar tu experiencia, tu vivencia, yo me acuerdo de todas las veces que tú llegaste los domingos a la iglesia y te quedabas dormido allí en el púlpito, en los bancos, y cuando el culto se acababa, todavía tú estabas buscando, tú te ponías todas unas gafas y te quedabas dormido. Pero yo llegaba a casa a las 8 de la mañana. Sí. Yo llegaba a las 8 de la mañana de estar en una discoteca metido y me bañaba para ir para la iglesia. Sí, y no lo estamos diciendo para resaltar, ¿verdad?, lo negativo, sino todo lo contrario. Es para que la audiencia entienda cómo el Señor fue trabajando con Carlos y fue moviendo su corazón. Entonces, cuando Carlos habla de las experiencias donde el Señor le hablaba, muchas de esas conversaciones nosotros las tuvimos y yo recuerdo, ¿verdad?, toda esa pasión que se iba generando y le dimos la oportunidad. Cuando él empezó en ese comité, nosotros le dimos todo el apoyo. Él decía, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Yo nunca he hecho esto. Y nos miraba a nosotros y decía, ¿por qué no presides tú? ¿Por qué no presides tú? ¿Por qué no presides tú? Y nosotros, no, te toca a ti. Y le dimos todo el apoyo y echó para adelante. Después de eso, wow, son tantas las aventuras que hemos vivido juntos. Yo me acuerdo de esa campaña de evangelística, porque nosotros en la Ajieu hacíamos campaña evangelística, íbamos para Bairoa a la 25, y yo, Carlos, vas a predicar, pero ¿cómo es posible, Wilfredo? Entonces, una de las cosas que Carlos nos decía siempre, y lo dice en el libro, es que él era gago, o es gago todavía. Lo que pasa es que Carlos tiene algo bien especial, que cuando predica y canta, se le quita la gaguera.
Como está ahí Conejo. No, una cosa espectacular. Ustedes, yo sé que ustedes han visto los puntos del pastor Carlos. Carlos toca el piano. Nosotros le decíamos a Carlos tres tonos. Porque Carlos lo único que hacía era tocar tres tonos. Pero sin embargo, Dios le daba palabras. El Carlos ha compuesto alabanza. Y siempre en la iglesia él estaba dispuesto a adorar independientemente, ¿verdad? No era el pianista más habilidoso del mundo, pero el Señor le daba la inspiración y nosotros nos sentíamos ministrados por lo que él hacía. Yo quiero que ustedes sepan eso y le quiero dar un mensaje a aquel joven que me esté escuchando, a aquel hermano que me esté escuchando, que siente en su corazón un llamado especial. Mire, ponga su vida en las manos del Señor y el Señor pone el querer como el hacer. Porque Carlos se ha desarrollado de maneras que nosotros, ¿verdad? El Espíritu nos revelaba con seguridad, pero que no nos imaginábamos. Volviendo a la campaña de Bairoa, me acuerdo que Carlos empezó a predicar y decía, yo siento fuego, hermano, yo estoy aquí sintiendo un fuego. Y toda la predicación era fuego. En Bairoa a la 25, fíjense que cosa del Señor, que su primera predicación fue en un lugar donde actualmente es pastor. Imagínense que él dijo fuego tantas veces en aquella predicación que después de eso lo bautizamos Carlos Fuego. Yo me acuerdo de eso. Estaba tan emocionado. Imagínate, porque Wilfredo, una persona que jamás hablaba en público y que de momento que Dios lo llame y que de momento tenga la oportunidad, para mí era algo tan muy emocionante. Fue de verdad, y muy emocionado de predicar, una bendición, pero sí, una bendición de verdad, y agradezco siempre las oportunidades que mi iglesia madre y ustedes me dieron en mi juventud, y la paciencia, porque yo sé que el pastor Samuel Caraballo y pastor Ricardo Suárez también fueron pacientes conmigo en ese sentido, ¿sabes? De tolerarme muchas maldades que hice también, ¿sabes? No, pero pues, paciente contigo y con todos nosotros, porque nuestra fraternidad de jóvenes era complicada. Éramos terribles. Sí. Aquí tenemos también a Joandiel, y Joandiel es importante porque cuando ya yo estaba formado como líder, pues Joandiel era más jovencito que nosotros, pero en el transcurso Joandiel se adentra entonces en la fraternidad, y surge en mi proceso de mi llamado ya en 2001, en mi práctica pastoral, cuando yo comienzo, que Ricardo me llena la solicitud en el 98, Wilfredo, fue en el 98, y en el 2001 fue que yo tuve la práctica pastoral. En el proceso, Joandiel, yo recuerdo que estábamos en Villa Carolina, y Joandiel en mi carro me dice, Carlos, tú deberías escribir un libro de tus experiencias, de lo que tú has vivido. Oye, yo jamás en la vida, yo sí siempre preparaba talleres de evangelismo, algo que me salía de siempre me ha gustado la educación, siempre me ha gustado la enseñanza, pero nunca pensé eso, y quien sembró esa chispa de escribir un libro fue Joandiel. Joandiel fue que sembró esa chispa en el 2001-2002. Ya yo pastoreando, recuerdo que también se habló del tema. Por eso, para mí era muy importante que Joandiel saliera de prólogo. Por eso para mí era muy importante. Yo no hablo con Joandiel hace años. Hace años que yo no hablaba con Joandiel. Porque él se casó y se fue a vivir para Estados Unidos. Y pues tiene su vida personal, ¿sabes? Y ya uno, ¿sabes? Yo también tengo mis cosas, estoy en 20.000 cosas. Pero yo busqué la manera de conectarme con Joandiel porque yo quería que él saliera en el prólogo, porque para mí fue muy importante lo que él sembró. Entonces, este podcast yo quiero que discutamos con Joandiel el prólogo, Joandiel, cuéntame. Tú comienzas diciendo, dice el refranero popular, que 20 años no son nada. Pues bien, desde hace unos 20 años he sido testigo de muchos de los sucesos que han sido vividos por el autor, algunos de ellos muy difíciles, no solo para él, sino para quienes estuvimos cerca.
Cuéntanos, John Diel, ¿cómo fue esa experiencia de escribir el prólogo? Lo primero, Carlos, de verdad que me sorprendió mucho cuando me entero, ¿verdad? En ese post que pone, si no me equivoco, creo que fue en Facebook, y anuncias que estás en el proceso de escribir tu libro y tú querías que escribiera ese prólogo y después aparte nos comunicamos y me quedé en shock. Te tagué el Me post. tallaste, Recuerdo sí, que me sí. tallaste. Y usualmente pues trato, limito mucho lo que pongo en las redes, quizás no estoy tan activo en ese sentido. Eh, pero cuando me llegó la notificación y dije, bueno, déjame ver qué será. Una de las cosas que tenemos Carlos y yo es que cumplimos el mismo día, el 22 de agosto. 22 de agosto, sí. Y yo dije, pues será un tag, a lo mejor del cumpleaños, algo así. Cuando lo miro, me quedé bien sorprendido. Pero ese recuerdo de lo que te dije siempre estuvo ahí, siempre estaba muy latente fue una alegría, de verdad que. Y la razón, y se ve que uso o comienzo, ¿verdad? Con este proceso de usar los refranes, es porque los refranes pues tienen una sabiduría popular, nos permiten, ¿verdad? Aprender de experiencias o quizás surgen de situaciones. Y en mi caso, yo pude aprender siempre de ejemplos de personas, en este caso ustedes. Ustedes fueron, que no lo crean, mis modelos a seguir, mis role models, en muchas áreas. De verdad que sí, como ustedes saben, yo perdí a mi papá cuando tenía 8 años. Y en ese crecimiento, ¿verdad? Aunque mi mamá estuvo ahí, siempre esa figura paternal, al no estar presente, pues uno busca, ¿verdad? Personas que uno pueda seguir, admirar y saber. Y siempre, ¿verdad? Tuve la bendición de estar con ustedes y ustedes me llevaban para todos lados, a las diferentes campañas, eventos, hasta para comer en Burger King, donde fuera. Salíamos y para mí eso fue una bendición y marcó mi vida. Pero también, como digo, ¿verdad? 20 años no son nada, ha pasado los años. Ah, se cayó Iván Diel. Y Se cayó Joandiel, Iván Diel. nosotros hicimos que Joandiel jugara baloncesto. Joandiel no es muy deportivo que digamos. Adentro. Joandiel fue parte del Midnight Basket. De los Minions, ¿te acuerdas? Te Los caíste. Midnight, wow, Seguimos, mi papi. seguimos ahí. Y entonces, cuando Los me Midnight. notificas, ¿verdad? Esto del prólogo, me quedo en shock y dije, bueno, vamos a poner a empezar a escribir. Una de las cosas que uno no puede negar es que los procesos a veces o en ocasiones pueden ser dolorosos, pueden ser difíciles. La gente a veces subestima o a veces idealiza a los héroes de la fe en la Biblia y no miran o muchas veces obviamos todo lo que pasaron. Se estima que el apóstol Pablo, desde que tiene su encuentro hasta que escribe, pudieron haber pasado más de 10 años. Y la gente piensa que a veces las cosas son rápidas, o quieren ver cambios acelerados. Ajá, ajá. Y no es así, no es la realidad. Incluso acá, cerquita aquí de la casa, tengo los campos de entrenamiento de primavera de Kansas City y de Texas, del equipo de béisbol. Acá sigo a los Gigantes de San Francisco y he tenido muy buena relación con muchos de los peloteros y verlos. Incluso hubo uno que ahora mismo que es el center field, a Luis Matos, que es de Venezuela, lo pude conocer en el 2019, antes del COVID, y recién ahora, estamos hablando de casi 4 años después, es que viene a llegar a las mayores. A veces la gente piensa que es un proceso de un día para otro. Y la gente tiene unas expectativas muy altas, muchas veces nuevamente idealizamos procesos y la gente no ve que hay cosas que hay que ir cambiando. Y cuando decido escribir esto, pues trato de decir, mira, 20 años no son nada. Pero también dentro de esos procesos hay que analizar qué fue lo que pasó. Y nosotros estuvimos cerca, vimos esos momentos de fuego donde tú estabas, ¿verdad? Compartiendo la palabra, evangelizando, orando, intercediendo por las demás personas.
tocando las vidas, ¿verdad? Y siendo instrumento, pero también vimos que a veces hay dentro de ese proceso, ¿verdad? Muchas veces hay elementos administrativos eh, que a veces pueden ser un poco difíciles. Hay estructuras y las estructuras son importantes, los procesos son importantes. Ahora bien, esto no quita, ¿verdad?, que dentro de la vida cristiana nosotros vamos a pasar situaciones difíciles y son parte de las herramientas, ¿verdad?, que vamos a tener de cómo lidiar en el diario vivir. Y eso fue la primera parte de ese prólogo y nosotros, entiendo yo, todo este grupo de Villa Prades pudimos ver mucho, o sea, no solamente Wilfredo y yo, de esos 118, mucha gente, la gran mayoría, lo debe recordar, muchos de estos eventos que se narran aquí. Y como decía Wilfredo, cuando uno lee el libro, y yo tuve la bendición de leer el libro, ¿verdad? Antes de que saliera publicado, ¿verdad? Para escribir el prólogo. Yo sentía como si estuviéramos hablando otra vez nuevamente, ¿verdad? Como de esa cercanía. Y ese es uno de los elementos que hace este libro bien especial. Y es que es un libro que no busca, ¿verdad? Tener bombos y platillos y estar rimbombante, sino que es un lenguaje sencillo, como siempre ha sido característico de tu predicación y tu acercamiento con la gente. Yo diría que Carlos es el pastor del pueblo. Si en el arte está Rafael Tufín y le llaman el pintor del pueblo, pues Carlos el pastor del pueblo, de la gente. Se puede tomar un café, se sienta, ¿sabes? Dialoga, te llama, hace chistes, pero también utiliza esto como una herramienta para desarmar a la gente, hacer que bajen esas defensas y acercarte y traer la palabra. Y eso es una estrategia hermosa que a mí me encanta. Yo lo utilizo mucho en el salón de clase. Y muchas veces la gente ve la comedia o ve la risa como algo negativo, y esto hasta viene hasta de tiempos medievales, donde a veces se demoniza o se antagoniza este tipo de herramientas, cuando al contrario, sabemos que en la psicología se sabe que esto ayuda a que la gente se relaje. Claro, y no llega Y más el mayor aprendizaje. Mira, yo me acuerdo cuando Carlos era diácono y se montaba con nosotros en la huevo de la iglesia y íbamos a los cultos de oración. Carlos tenía un corito que le cantaba a las hermanas. Pero no quiero que nadie se escandalice. Él hacía eso porque era importante incluir a las personas mayores dentro del grupo. Entonces nosotros teníamos mucha mujer mayor, y entonces en la guagua, la población de nosotros era la población adulta, ¿verdad? De la tercera edad, y Carlos le cantaba y con las viejas se gozan. ¿Te acuerdas? Y entonces las hermanas empezaban, y con las viejas se gozan, y con las viejas. Entonces ellas se sentían incluidas en la congregación. Carlos tenía ese ángel para que las hermanas se sintieran como parte del grupo y no se ofendían porque ellas entendían que ellas estaban siendo incluidas en el culto, en la adoración, en la dinámica de una cosa bien sencilla, pero bien importante. Así mismo. Lo que pasa es, perdón, Joandiel, es que cuando yo llego a Villa Prades, yo me enamoré de esas viejitas. Pues son las que me recibieron con abrazos, con amor. Mira, yo llego a Villa Prades porque a mí me invitó Jorge Díaz y Israel Arce. Ya yo estaba reconciliado de grado 10. Y Israel Arce y Jorge Díaz iban para la playa. Y me dicen, Carlos, vamos para la playa el domingo. Yo, pues vamos. Pero primero vamos para la iglesia. Y yo dije, pues ya yo estoy reconciliado, pues vamos. Me puse un traje de baño, el mahón, las tenis, la t-shirt. Desde ese domingo que yo fui a la iglesia, yo no falté nunca más. Yo me quedé ahí, yo me enamoré de esos viejitos, de doña Mercedes. ¿Te acuerdas de Mercedes? Sí. Esa Mercedes, Ramona, ¿sabes? De todas esas hermanas yo me enamoré porque me trataban con ese amor, no me juzgaban, no me decían que tengo que vestir de una manera, simplemente ya me dieron amor. Pues como yo no ser recíproco con ella cuando, ¿sabes? Y eran mujeres muy alegres, ¿sabes? Y tenían la confianza de hecho, yo pastoreo ahora a Raquel Rivera. Uh-huh. Ella le cuenta a los hermanos de esas historias de con las viejas se goza, ¿sabes? Que la gente a veces dice, ay Dios mío, pero no, porque es que era algo lindo con ella, ¿sabes? Eso es verdad.
No, y como estaba diciendo, es una de las cosas que caracteriza a Carlos. Lo identifica mucho, siempre ser muy alegre, muy jovial. Y la risa, digamos, esa alegría es contagiosa, ese amor es contagioso. Incluso nuestra iglesia, ¿verdad? Villa Prade, nuestra iglesia donde nosotros ahí nos formamos. Como dice Carlos, fue bien especial en eso de cuando la gente venía, recibía ese abrazo, ese saludo. No hay un saludo más lindo, ¿verdad? Que el saludo del cristiano. Y nosotros, ¿verdad? Teníamos esa coinonía, esa oportunidad, ¿verdad? De siempre ser inclusivo. Yo creo que no se me olvida tampoco, incluso Caravaggio, aquel entonces tenía, me gustaba mucho porque tenía hasta a veces el Día Internacional de la Mujer, aunque esto está en boga hoy día. Muchas veces me recuerdo que llegaron a desfilar hermanas, ¿verdad? Con la bandera. Me acuerdo que había gente de Nicaragua, de República Dominicana, mi mamá que es de Argentina. Y aunque esto hoy día, ¿verdad? Se ve como que el Día del 13 se celebra mucho ya, unos 20 años atrás, más de 20 Más, años atrás, más de 20 años. ya, nuestra iglesia siempre fue bien inclusiva. Y integraba a todas las personas. Y creo que es parte de eso que tuvo Carlos también, de siempre incluir a las personas, siempre buscar, siempre estar pendiente, esa llamada. Y volviendo acá a lo del prólogo, eh, cuando llegaron esos momentos difíciles, la sugerencia es decirle, Carlos, mira, de la misma forma que yo he aprendido, ¿verdad?, de ustedes, debe haber esa pedagogía, ese proceso de enseñanza, de compartir esas experiencias con otras personas. Lo que tú has vivido, no es exclusivo para ti. Van a venir otra gente detrás, incluso yo aprendiendo, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. Había cosas que a veces costaba entender, a veces que habían procesos, cambios que a veces, aunque podrían justificarse como necesarios, a veces no se podían, eh, para mí, pues, no eran las mejores decisiones. De parte del liderato, quizás habían otras alternativas y quizás no eran las más viables. Pero en este caso, en tu proceso, en tu camino, dije, bueno, Carlos, qué mejor estas experiencias compartirlas con las personas. Esto sirve también de uno de catarsis también, uno de desahogo, pero también ayuda a proveer las herramientas a las futuras generaciones también. Yo recuerdo que tú sembraste eso en mí y yo decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer es que como que empecé a pastorear y yo recuerdo que Wilfredo una vez me dijo, yo pensé que tú te ibas a apartar, porque el proceso para unos puede ser fuerte, para otros no. Para mí fue fuerte en el sentido de que, pues, hermano, yo era un joven con unas aspiraciones, tú no le cortas las aspiraciones a nadie, tú dejas que el proceso, el joven tenga su experiencia y reafirma su llamado. Pero decirle que no sirve, decirle que tú no sirves, que aquí nadie te quiere, y de la manera que fue muy doloroso para un joven que se siente llamado por Dios. Y Wilfredo, me acuerdo, me dijo, yo pensé, pues recuérdense que yo vengo de un proceso de apartarme, yo me aparté a los 13 años de edad, yo decidí no volver más para la iglesia y cogí calle y regreso a la iglesia, tengo este encuentro con Dios, tengo el llamado. Pero algo estaba ya, no claro, y siempre se lo reafirma Wilfredo y creo que lo hablo bien claro en el libro. Eso, yo estaba tan seguro del llamado de Dios. Yo estaba tan y tan seguro de que, ¿sabes? Del llamado, de cómo fue el proceso, de que yo estaba claro que eso a mí no me iba a afectar. En ese sentido de yo alejarme del proceso. De hecho, en ese proceso yo no se lo comentaba a nadie externo. A mi gente cercana yo sabía porque pues ellos estaban en mi iglesia, eran líderes. Pero recuerdo que iglesias que me invitaban a predicar me empezaron a ofrecer posiciones. Iglesias independientes me empezaron a ofrecer posiciones sin saber lo que estaba pasando. Y yo me mantuve fiel a mi denominación, a pesar de que se me estaba dando de codo en ese sentido. Yo me mantuve fiel a la denominación porque yo estaba seguro de que
del llamado de Dios, mano, ¿sabes? De verdad que fue algo, para mí fue un proceso bien doloroso, como dice Iván Diel, pero de alguna manera entendí lo que tú dices, que este proceso puede ser de bendición para otros. En el transcurso ya yo estudiando, me encuentro con Ramón Martínez, Ramón Martínez, papá Daniel. Y Ramón Martínez me dice, Carlos, tú deberías de sentarte a hablar con fulano de tal, pastor fulano de tal, porque está pasando un proceso difícil y tu experiencia que tú tuviste lo puede ayudar a él a reafirmar su llamado. O sea, que es lo que tú dices, a veces las experiencias negativas no son para uno, es para que otros también crezcan en el proceso. Mira, yo quería añadir que nosotros vivimos en carne propia todo el proceso, ¿verdad? Contigo. Y yo creo que una de las cosas más importantes es nunca subestimar a nadie. Uno tiene que darle la oportunidad a la gente que se desarrolle. A mí me pasó algo similar a lo de Carlos. Los que me conocen saben que yo estoy en el mundo del deporte y yo estoy dirigiendo desde bien temprana edad. Y cuando yo tenía un equipo, yo tenía más o menos como 15 años, yo tenía un equipo de pelota bien bueno, y uno de mis dirigentes rivales me lo encontré en un centro comercial, Carlos, y me dice, mira, retírate, esto no es para ti, esto es para viejos, esto es para gente retirada que quieren bregar con los niños. Si yo le llego a hacer caso, no estaría sentado aquí hoy en día. No podemos subestimar a las personas. Yo creo que a veces nosotros creamos un modelo, ¿verdad?, de lo que debe ser. Y nosotros viendo lo que dice la palabra de Dios, que una de las cosas que me encanta del libro, que tú puedes intercalar los textos bíblicos con tu experiencia y fundamentarlos. Me parece que es un libro muy educativo en esa área y que debe ser una de las maneras de escribir, ¿verdad?, de los libros cristianos, que a veces se centran más en el individuo que en la palabra de Dios y que en el mensaje evangelizador. Yo creo que nosotros tenemos que dejar que Dios vaya bregando con las personas. Un ejemplo bien brutal de eso fue la fraternidad de jóvenes de nosotros. Yo recuerdo a Francis Wilmore. ¿Te acuerdas de Francis Wilmore? Claro. Francis Wilmore iba a la fraternidad de jóvenes en pantalla. No sé si te acuerdas de eso. Claro. Y me acuerdo un día en la fraternidad, me dice alguien, mira, es la carne, en pantalla. ¿Qué vamos a hacer con él? Y yo le digo, nada. El Señor va a trabajar y va a hacer lo que si el Señor quiere que se quite las pantallas, se las va a quitar. Si el Señor no quiere que se las va a dejar puestas, nosotros no podemos estar estigmatizando a la gente. Porque yo creo que en el caso de Carlos pasó mucho de que ¿verdad?, había un modelo pastoral y como Carlos no tenía esas características en aquel momento, ¿verdad?, de la seriedad, y todavía, que Carlos todavía es un charlatán, pero Dios sigue bregando con él. No, pero que todavía no tengo un perfil pastoral en el sentido que la gente diga, ese es un pastor, porque visto en gorra, visto de manera distinta, hablo distinto, ¿sabes? Y eso está bien claro en el libro, ¿sabes? Sí, no estamos de acuerdo. Entonces nosotros no podemos limitar a las personas por eso. Claro. Porque ahora mismo mira lo que tú te has convertido, ¿sabes? Y no lo digo porque estamos aquí en las redes sociales, nosotros estamos bien orgullosos de ti. Gracias, y de lo que tú has logrado y lo que te has convertido hasta ahora, porque tú has seguido el camino. Tú pasaste por prácticas pastorales. Ese proceso tuyo duró, mira, para allá, 3. Sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Y a pesar de todo, tú no te quitaste. No te quitaste, porque aquello sí, por eso es que yo te decía que yo creo que era para apartarse. Que venga una persona y te diga, mira, tú no sirves, tú no tienes lo que es necesario. En esa edad es bien impactante. Sí, fue un proceso muy doloroso, pero fue bueno en el sentido de que lo tomé así, ¿no? Yo estoy claro del llamado. Y muchas veces, como tú dices, Wilfredo, Joandiel, nosotros pensamos de cómo, es como tú dices, y tenemos una idea de que el pastor debe de ser una persona. Yo recuerdo en Villa Prada había un hermano que como que él no me veía porque yo no hablaba como pastor, no vestía como pastor. Pues, pero ese es tu problema, no es el mío. Y tampoco es el problema de Dios, porque Dios me llamó así, ¿sabes? Y Dios es quien llama. Entonces, Dios no me llamó para que yo imite a un pastor. De hecho, el pastor no ni como viste ni como habla, es el corazón de servir, de darse a la gente, ¿sabes? Es un problema serio que tiene la iglesia,
de que tenemos una manera de encajonar a una figura pastoral. Entonces yo creo que en el libro yo hablo sobre eso bien fuerte y confronto a las denominaciones, a la estructura, a la iglesia, porque lamentablemente hay jóvenes que pasan por el proceso y salen frustrados porque la misma denominación entiende que él no tiene el perfil porque no es como pensamos que debe ser un pastor. Correcto. ¿Quiénes Y somos Carlos, nosotros? muchas veces nos pasa que a veces pensamos que tenemos o queremos encajonar a Dios, lamentablemente, cuando establecemos estructuras o fórmulas que pensamos que son las fórmulas ganadoras, pensamos que son lo exclusivo, que esto es el único modelo a seguir. Y a lo largo de las escrituras hemos visto cómo Dios utilizó a una diversidad de personas, ¿verdad? Que hoy día llamamos héroes de la fe, y cada uno con unos trasfondos diversos. Entonces, ¿qué pasa? Pues, hoy día nos damos cuenta que ciertos modelos que fueron productivos en un momento histórico, no necesariamente ahora son los ideales. No es que estamos descartándolo, pero también debe haber una apertura a diversos elementos, ¿verdad? Como antes hablar de la psicología, de talleres, tú estás yendo al psicólogo, pero es que, hermano, eso no es de Dios, o cosas así. Y hoy día sabemos que es importante la integración de tantas herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Para bendecir a las personas, para trabajar con situaciones diversas. Y tú, en tu trasfondo, ¿verdad? De trabajo social, que eso tú lo comentas también, ¿verdad? Te permite tener herramientas para acercarte a las personas. Pero nuevamente tenemos estructuras, disculpen, no solamente para los candidatos, hasta para la liturgia. Tiene que ser así, hay ciertos modelos y ciertas formas, ¿verdad? Que sí pueden funcionar, pero no necesariamente uno los puede extrapolar a cada una de las situaciones. No es que necesariamente van a aplicarse a todo. Igual que en el salón de clase, y esto Wilfredo lo ha visto, ¿verdad? Hay tantas herramientas que se pueden usar, pero tenemos compañeros que a veces han utilizado el mismo modelo por décadas, Por años, sí. por años. Y a veces cuando se habla de integración de la tecnología, cuando se habla de diversos enfoques o los nuevos, la gente es un poco reacia a eso. Y eso pasa en todos lados. Así que esto no es exclusivo, pero esto no quita que tú hiciste, como dirían en inglés acá, el groundbreaking. Tú fuiste abriendo camino, abriendo la brecha para mucha gente también, de que vino detrás. Ustedes dos chocaron muchas veces con estructuras, con pensamientos, con formas. Todavía sigo Y, chocando con estructuras. y esto, Sí, y esto es pasa. una realidad y lo importante, y pienso yo, que cuando uno choca con estructuras, uno mantener posturas y mantenerlas firmes. Porque si tú vas a chocar con estructuras para después caer en la estructura, tú mantente firme, porque si, en mi caso, yo empecé a pastorear a los 28 años, y en el 2004, recuerdo, eh, y cuando yo comenzó un proceso de transformación en la congregación. Tuve 4 años de procesos en Fajardo, pero yo me mantuve firme y en mi postura. Y después de mi 4 año en adelante fue el proceso de crecimiento, cuando la gente entendió y dejó de luchar conmigo y entendió, y hubo un crecimiento hermoso en la iglesia. Acá en Cagua fueron mis primeros meses, pero entendieron y gracias a Dios tenía un proceso de crecimiento bonito con la congregación, ¿sabes? Pero entiende que el pastor mantiene una postura y que a pesar de que sea en contra de la estructura, yo he diferido con la estructura hasta la llamada denominación, pero lo bueno es que mi denominación lo entiende y es abierto a eso y me ha respetado en ese sentido. O sea, que yo tampoco puedo criticar porque la denominación y el documento de fe y orden abre esa apertura para ser distintos en ese sentido, ¿sabes? Así mismo, mire, yo recuerdo una de las oportunidades que tuvimos con Wilfredo. Hubo un viaje a Iowa
con el sínodo de lo que era Yo aquel nunca entonces viajé con UCC. ustedes, yo nunca viajé con ustedes. Nunca. Pero yo tuve la oportunidad y eso me abrió mucho la ¿verdad? La capacidad de entender la diversidad que hay dentro de lo que era la estructura denominacional de aquel entonces. Y una de las cosas que me gusta del libro es que no está enfocado, y como dice Wilfredo, en nombres. Aquí no se busca, ¿verdad?, mancillar, ensuciar, empañar el legado de nadie. Y el enfoque es sobre los procesos, sobre cómo Dios fue trabajando contigo y cómo tú puedes sacarle, ¿verdad?, el mensaje, el aprendizaje que hay detrás de todas estas cosas que Dios permitió que pasaran, ¿verdad?, a lo largo de tu vida, de tu carrera pastoral, y cómo tú, ¿verdad?, has ido creciendo, pero comparte esas enseñanzas para que la gente no se frustre, entender que en la vida va a haber procesos difíciles, en la vida va a haber procesos que a veces no entendemos y tenemos que, Señor, aquí estoy. Eso es Señor, así. me tengo que rendir a ti. Y a veces que nosotros nos desesperamos, pues somos humanos, a veces nos frustramos, lloramos, eh, y, y, y al final decimos, esto es por gracia, esto es, Señor, es tu Es un amor lo que nos regalo. mueve. Es un regalo. Un Sí. regalo. Wilfredo, antes que te vayas, sé que tengo una reunión ahora en la mañana, aunque este podcast, ¿verdad?, va a salir en la noche. Algo que quieras compartir del libro, cuéntame de tu experiencia. Y antes que te vayas, gracias siempre, ¿verdad? Te agradezco. Te lo escribí en la dedicatoria, pero siempre agradezco. eh, Aunque hemos peleado como amigos, o sea, eres mi hermano y te quiero mucho y siempre agradezco la oportunidad que siempre me has dado siempre en mi proceso de crecimiento. Sí, no, yo creo que los hermanos que no pelean hay algo raro ahí, hay que hacer un análisis. Eso es así. Preguntar a Yandiel Y a y a, Gaby, y a Gaby. Mira, yo creo primero que el libro está construido de una manera en que cualquier persona lo puede entender. Segundo, que está dirigido a cualquier persona que tiene un llamado, no necesariamente pastoral. Porque muchas veces en los lugares donde estamos el Señor nos llama y hay personas que quizás no creen en nuestro llamado o quizás nosotros no tenemos las cualidades, supuestas cualidades, pero sin embargo, si nosotros estamos seguros y estamos sintiendo ese llamado en el corazón, como a Carlos, que a Carlos le ardía ese deseo de servir a otros, tenemos que seguir hacia adelante. Siempre buscar personas que nos escuchen, personas que puedan estar con nosotros, que nos den consejos, que nos den apoyo. Carlos siempre tuvo unos pastores y mentores que lo apoyaron, siempre tuvo un grupo de hermanos que lo apoyamos. Eso es muy importante en el desarrollo. Si tú estás ahora mismo pasando por un proceso difícil, aquel que me esté escuchando, siempre busca tu red de apoyo. Eso es bien importante. Depender de Dios sobre todas las cosas, pero antes que Dios siga, provee. es importante eso, Wilfredo. El llamado no es solitario. Es Exacto. la iglesia es la que te ratifica ese llamado. Y yo lo viví con Villaprade, con ustedes, con la congregación, con los viejitos, con mis pastores. Eso es importante. Lo nutre y lo valida, lo nutre y lo valida, y te da esa fuerza para seguir hacia adelante. Tampoco pues no le prestemos mucha atención a las voces que nos dicen que no podemos, a las voces que nos dicen que no tenemos posibilidades, a las voces que nos dicen que ese no es el lugar hacia donde me tengo que dirigir. Los llamados también los tiene que entender la persona que los recibe, no necesariamente los que estamos alrededor. Los que estamos alrededor estamos llamados a apoyarlos, ¿ok? Porque si Dios le dice una cosa a Carlos y Carlos le entendió, pues nos pasó otra vez en Villaprán también, yo sé que Carlos se acuerda de eso. Estaba el difunto Cristian, estaba Marco Lebrón, me acuerdo de ese culto y fuimos todos al llamado y el predicador empezó a hablar en lengua. Cuando se acaba el culto, cuando sentamos, ¿sabes que siempre nos sentamos en la cancha allí en el patio? Marcos me dice, mira, el Señor me dijo esto y esto. Y yo le dije, pues mira, me lo dijo a ti porque yo no entendí nada de lo que te dijo. Yo lo que entendí fue que estaban hablando lengua. Y Cristian, el difunto, que Dios lo tenga en la gloria, decía, no, yo tampoco entendí. Yo le dije, bueno, Marco, el Señor tiene una palabra para. Ajá. Y esa palabra
para que tú lo entendieras. Y eso pasa también en el llamado. El llamado a veces es entendido por los demás, pero si yo estoy claro en lo que el Señor me está diciendo, hay que seguir hacia adelante. Hay que seguir hacia adelante. Y como dijo Yandiel, el libro no se trata de exhibir situaciones pasadas para resaltar la figura que ocurrió, sino fue que ocurrió porque todos nosotros en algún momento hemos cometido algún error de juicio con alguien. Y nosotros tenemos que aprender de esto para seguir hacia adelante y darle oportunidad a las personas que vayan al ministerio. Así que redondeando, si tú que me estás escuchando sientes el llamado de Dios, no dudes en caminar hacia adelante. Busca tu grupo de apoyo y mantente con la mirada en la meta. ¿Cuál es la meta? Ese llamado que el Señor te está dando a predicar su palabra, a transformar las vidas para Cristo, a cantar para Él, a servir para Él, a estar a todas las manifestaciones del llamado, que es multiforme. Esa es una de las cosas que tenemos que entender también, que el llamado es multiforme, no es uno solo llamado, ¿sabes? No es solamente el pastor de la iglesia local, está el evangelista, está el maestro, está el predicador. Es todas esas facetas del llamado están ahí y hay que seguirlas con las debidas y buscar las herramientas para seguir hacia adelante. Amén, amén. Lucero, gracias por el rato. Otro día hacemos otro podcast 3 juntos nuevamente. Me quedo con Yandiel para seguir trabajando el prólogo. Vamos para el tercer párrafo ahora, así que Wilfredo, lindo día, mi hermano, el trabajo y que te vaya bien el día de hoy. Gracias, Dios me bendiga. Y gracias por esa introducción. En el programa Un Cafecito con Wilfredo Torres. Esa introducción quedó dura. Excelente. Tú sabes que lo soñé. Yo decía, voy a ver si estaba de acuerdo con eso. Pero yo decía, yo quiero que Wilfredo haga eso, esa maldad. Y un abrazo a todos los que nos están escuchando, que hace años que no veo. Y estamos bien, gracias a Dios. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga, Wilfredo. Lindo día. Amén. Yandiel, vamos para el tercer párrafo del libro, del prólogo. Es por gracia un camino hacia la voluntad del Padre. Es la primera obra del pastor puertorriqueño Carlos Armando López Hedena. En ella el autor reflexiona sobre los diferentes procesos de desarrollo, alegrías y retos en su caminar en obediencia al llamado de Dios. Sin embargo, sin estar encasillado, que eso fue lo que al pastor Samuel Caraballo abundó en la presentación, sin estar encasillado en una autobiografía, hilvana hábilmente esa experiencia y reflexiona sobre las mismas, logrando identificar su valor, aplicándolas a su ministerio y comparte con amor y sencillez cómo podemos aplicarlas también a nuestra vida cristiana. Pues mira, Carlos, ahí no creo que hay que explicar mucho porque una de las cualidades que tiene el libro es que no se enfoca en tu figura. Esto no es estar narrando completamente todo lo que te pasó, cada uno de los eventos y se queda ahí, sino que tú puedes o tú pudiste, ¿verdad?, hábilmente mezclar, combinar, sacar y extraer cada uno de esos eventos que tú tuviste, la enseñanza, aplicarla, buscar un pasaje de la Biblia, una historia, ya sean las ovejas, ya sea la historia que pasó con que ya falleció, ¿verdad?, el doctor Roberto Amparo Rivera, y cómo, ¿verdad?, pudiste compartir esas enseñanzas de esos procesos. No te quedaste ahí, porque hay gente que se queda en la herida, en la situación difícil, o pasé esto. No, tú aprendiste de eso, lo traes también a la vida cristiana y compartas esa enseñanza, que eso es una de las cualidades, y lo haces de forma excelente, porque es, como dijo Wilfredo, en un lenguaje sencillo que todo el mundo puede aprender o entender. Amén. Así que este libro será una excelente herramienta para candidatos al pastorado y abrirá puertas para un mayor diálogo entre líderes y denominacionales, pastores y sus comunidades de fe sobre los aspectos inherentes al ministerio pastoral. ¿Por qué tú escribes eso? Cuéntame,
¿por qué tú entiendes que será una herramienta para candidatos al pastorado y abrirá puertas a un mayor diálogo entre líderes denominacionales? Correcto, porque los diálogos son necesarios, los procesos cambian. Y muchas veces, como dijimos, tenemos una receta, tenemos una estructura, una forma, pero hay veces que es importante evaluarla. Hay gente que se queda con un modelo de negocio y piensa que ese modelo de negocio va a ser efectivo por el resto de su vida. ¿Qué le ha pasado a Kmart? ¿Qué le pasó a JCPenney? ¿Qué le pasó a muchas compañías que lamentablemente no hicieron cambios? Yo no estoy diciendo ahora que las denominaciones van a cerrar, pero tienen que estar, ¿verdad?, abiertas a evaluar cada uno de sus procesos. Cómo se trabaja con la niñez, cómo se trabaja con los jóvenes, cómo buscamos desarrollar y delegar. El liderato también es importante, las finanzas, la educación, cómo trabajamos con la salud mental, las visitas, cómo el evangelismo. Ricardo Suárez, recuerdo que siempre le encantaba mucho el evangelismo y daba Ajá. talleres, nos hablaba y usaba, no se me olvida, uno de los conceptos del evangelismo silvestre, y muchas veces pensamos, ¿verdad?, que uno va a dar fruto así rápido, pero hay que entender que hay cosas que son procesos. Y estos procesos de los cuales tú hablas, tú nos compartes, es importante, ¿verdad?, que hay una enseñanza. Y entiendo que tanto las personas, ¿verdad?, que vayan a ser líderes, candidatos, personas que tengan ese llamado, pero también las denominaciones, los pastores, deben sentarse a ver, mira, a evaluar. Dentro de la educación tenemos nosotros el proceso de evaluación. Damos un quiz, un test, una prueba para ver dónde estamos. Y es importante nosotros ver, ¿está funcionando esto? ¿Somos efectivos en lo que estamos haciendo? Y es importante, ¿verdad?, que utilizar esas herramientas y sentarnos a hablar, mire, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos logrando lo que queremos? ¿A dónde nos dirigimos? Es importante, un maestro planifica. Y en este caso, los líderes que están a cargo a nivel local, las estructuras, denominaciones, las regiones, es importante que dialoguen y preparen a sus futuros pastores, a sus futuros líderes sobre esos procesos. Para eso yo estoy totalmente de acuerdo y está enmarcado en el libro. Para eso tiene que haber una disposición de, de los que dirigen las denominaciones en Puerto Rico y en el mundo entero. ¿Sabe? Tiene que haber una disposición de, de aceptar sugerencias, críticas, de aceptar todo eso. Si no se aceptan las críticas, no se aceptan sugerencias, porque entendemos que tenemos la fórmula secreta y somos los que somos, tenemos un problema serio en lo que vayamos a hacer. Y eso pasa a uno como pastor, le pasa a cualquier persona, ¿sabes? Nunca, nunca nos podemos cerrar a nuevas experiencias y a nuevos retos. En mi caso, yo nunca me encierro a lo que yo pienso que debe de ser. Y siempre, mira, me pasó una vez, yo en Fajardo siempre propuse cambio, hasta que me propusieron un cambio a mí. Me jamaqueó. Y después yo reflexionando, porque, oye, si algo un pastor debe de ser, uno evaluarse constantemente, ¿sabes? No somos perfectos y tenemos que evaluando constantemente, todos los días. Mientras te bañas, reflexiona cómo. Y yo dije, Dios mío, a mí Elisi me ofreció esto y yo dije que no tajantemente, pero ¿por qué? Y si funciona. Y era, en vez de dar la escuela bíblica domingo por la mañana, porque no hacíamos en un parque o hacíamos en un lugar distinto. Y de ahí surgió lo que era el junte familiar, que todo lo hacíamos domingo fuera del templo y damos en la cancha frente a la iglesia y dábamos almuerzo, comida y después casa de brinco para los nenes, pues con algodón. Se convirtió en una actividad familiar brutal, brutal. Y todo el mundo con la misma camisa. Pero al principio para mí fue tanjante. No, el domingo es en la casa del Señor. Pero después yo dije, espérate, pero si yo siempre estoy proponiendo cambio, ¿por qué no puedo aceptar un cambio a su herencia? Y nos fue muy bien en ese sentido.
¿no? Y ese proceso tampoco es fácil, porque muchas veces nos acostumbramos a ciertos modelos, pero ya tú nos estás compartiendo una de esas experiencias como pueden ser productivas. Y es importante nosotros siempre reflexionar, reevaluar todo lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir, por donde me estoy yendo para el trabajo, es la mejor ruta, o de la forma que estoy conduciendo o guiando, es lo más seguro, o lo que estoy comiendo. Nosotros debemos, ¿verdad? En cada momento evaluar todo lo que estamos haciendo. Y creo, ¿verdad?, que muchas veces es importante, o la mayoría del tiempo es importante, ¿verdad?, que nosotros nos sentemos cada cierto tiempo, vamos a visitar o vamos a evaluar qué es lo que está ahí. Sí, las estructuras son importantes, nos dan, ¿verdad?, pero tampoco son camisas de fuerza. Eso Y es es así. importante pedir dirección, y estar abierto, ¿verdad?, a qué Dios quiere trabajar conmigo, qué quiere trabajar con los jóvenes. Utiliza ese refrán que nos compartía el pastor, ¿verdad?, que no poner bozal al buey que está guiando, ¿verdad? Y Ese nuevamente, fue Félix Rivera, Félix Rivera. Félix Rivera. Y ese refrán nuevamente, que es una ilustración del campo, nos permite entender, mira, hay mucha gente que tiene el deseo, vamos a ayudarlos. Hay gente, vamos a guiarlos, vamos a darle las herramientas que hay. Y es importante, ¿verdad?, que se siga desarrollando el liderato, que la gente pueda servir en los ministerios y ser más efectivo. No sé si te acuerdas, cuando el doctor Samuel Pagan tenía la librería Palabra y Más, Ajá. una de las cosas que decía, y también con el seminario, creo que lo trajo también, que decía, un ministerio transformador no se improvisa. Sí. Hay que ser intencionales, hay que tener objetivos y esos objetivos revisitarlos. ¿Se cumplieron? ¿No se cumplieron? ¿Qué pasó? ¿Qué se pudo mejorar? ¿Me entiendes? Una de las cosas que a veces mi supervisor, nunca vaya a una reunión y diga, no hay cambio o no hubo nada. Algo pasó. Es importante que evaluemos todos los procesos. Muy cierto, muy cierto. Tú terminas diciendo en el prólogo, el autor de este libro comunica su objetivo de forma clara y sencilla, que es recordarnos que si escuchamos la voz de Dios y obedecemos su voluntad, Él nos sostendrá en nuestro caminar. Por eso, si hoy puedes leer este libro, no ha sido por méritos propios, sino por su amor y su gracia. Y ahí lo que quise decir, mira, este libro no es sobre Carlos López en sí, no es una biografía, tú no eres el personaje principal. Es por gracia. ¿De quién es la gracia? ¿Quién nos da esa gracia? Jesucristo, el Padre, entrega a su Hijo por amor a nosotros. Y de ahí entonces nos llama. De ahí te llama a ti, me llama a mí. Y todo esto que pasó, que tú nos narras acá y que sigue pasando, porque una de las cosas que aseguramos es que debe haber part 2, parte 2, y debe El haber una libro. secuela de este libro, porque esto no ha parado, esto sigue. Bueno, el segundo libro que vamos a escribir, El Fuego del Amor, tiene que ver con la familia. Tiene que ver con la familia. Las 5 etapas de matrimonio. Excelente. Puede ser que Excelente. el cuarto sea una secuela de Después Gracia, pero hasta Pero el es momento. que todo esto va, Dios te permite a ti, como dijimos, tener las herramientas de trabajar en el área, o estar en el área de trabajo social, tal, y tú siempre buscaste incluir a la niñez, a la familia, a los matrimonios, a la gente mayor, a la gente que pasa por problemas o etapas, ¿verdad? Temporadas donde la ansiedad, la depresión o temas que muchas veces no se quieren hablar en las iglesias. Ajá. ¿Me entiendes? Pues, ¿sabes? Hay coritos donde dice que no puede estar triste, ¿verdad? Un cristiano, pero cuando vemos el versículo más corto, Jesús lloró. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué llorar? ¿O por qué desahogarnos? ¿O por qué quizás pasar momentos? Debe ser un tabú, o cállate, no seas así, o no, al contrario. Y creo que es esto, aunque quizás directamente no sea
una parte 2 del libro, lo que tú estás proponiendo, va íntimamente ligado a, a las experiencias que tú viviste, a cómo tú has integrado en tu vida pastoral y en tu ministerio a los diferentes componentes, porque como decía Wilfredo, es bien diverso. Todo esto es el ministerio, no hay solamente un área, y es una de las cosas que me gusta. Por eso decía que es una herramienta para las denominaciones, que es la estructura, ¿verdad?, general grande, pero a nivel local, pero incluso en la familia, la gente que lo está leyendo en su casa, dice, bueno, este libro le puede hablar o le ha hablado a tantas personas, y creo que tú has compartido los textos, los mensajes, de cómo muchas veces, ya sea a nivel en el trabajo, o en la iglesia, o en la misma familia, a veces queremos lograr cosas y no se dan, y tenemos que orar. Ahora mismo hay no, cierta controversia en las redes sobre un cantante que era cantante de reggaetón, de música urbana, Daddy Yankee que está predicando. La gente está está juzgando porque predicando. está predicando, sí. Entonces, se polariza, ¿verdad? Donde dice, no, pero se le está dando el púlpito a personas, fulano de tal, pero la gente no ha visto los procesos. Y nuevamente, a veces, sí, sabemos que hay que tener cuidado, tiene que, ¿verdad?, estarse trabajando con eso, pero creo que no ha sido en el vacío, sino que él ha hablado de gente que lo ha ido ayudando en ese proceso de crecimiento. Y así es como se aprende, y tenemos que estar nuevamente abiertos a cuánta gente Dios ha ido cambiando o va a traer a través de él y otras figuras, y lo mismo. Y cuántos jóvenes no hay hoy día que están viendo que van a ver este video, como decía Wilfredo, o van a leer este libro y van a ser tocados, van a ser bendecidos, ¿verdad? Y quizás entender, bueno, hubo alguien que también pasó por esto, o sea, que yo no es que me pasa a mí solo, sino que, y yo Sí. cuando lo leía sentía que estábamos nuevamente conversando, y había partes que yo no viví completamente del libro, porque ya es cuando te mudas, ¿verdad? Ya estabas en Fajardo y todo, y después te mudas, ¿verdad?, a tu congregación más reciente, En Caguas. pero en Caguas, y entonces yo podía leer y decía, wow, cómo Dios ha ido trabajando con Carlos, no solamente y tú no te quedas en el pasado, o con esta herida de atrás, o con esto que pudo haber pasado, al contrario, uno ve que hay una sanidad, hay un crecimiento, hay una fortaleza, hay un aprendizaje, y tú lo aplicas y lo traes para bendecir a otros. Y creo que por eso es que es una herramienta excelente que puede hacer hasta grupos de estudio, y la gente puede evaluar y ver que mira, que Dios sigue obrando en su pueblo hoy día, y utiliza a quien quiere y como quiere, y tenemos que ser cuidadosos en cómo muchas veces trabajamos con estos futuros líderes, y nuestros jóvenes, o con la gente que quiera asumir cargos, ¿verdad?, de liderato dentro de nuestra iglesia, que es la iglesia de Cristo al final del día. Eso es así. Y no es nuestra. Yo escuchaba estos días a alguien diciendo que el llamado no puede ser así al vacío, que no se puede llamar, Dios no llama a la gente por una voz audible. Pero ¿quiénes somos nosotros para saber cómo Dios llama a la gente? ¿Sabes? Eh, por eso es que a mí me preocupa tanto esto, porque no le damos oportunidad a la gente, porque pensamos que no son llamados. Pero ¿quiénes somos nosotros para pensar quién es llamado y quién no? Yo creo que en el transcurso, yo pienso que la única forma es de una persona que no ha participado en una congregación y que no ha participado en el liderato de la iglesia, que no conoce el liderato de la iglesia. Ahí uno pues lo llevaría primero a participar en el liderato de la iglesia para que luego entonces entendiera lo que es la estructura de la iglesia. Pero mientras tanto, por qué cerrar las puertas a la gente y pensar que no? Porque no visten de una manera, porque no hablan de una manera. Dios es soberano, brother. Y yo pienso que en mi vida Dios ha sido muy bueno. Al fin y al cabo, como tú dijiste y hablo del libro, el llamado no es mío, brother. Esto fue un regalo que Dios me dio y yo intento ponerlo en práctica constantemente en mi ministerio y que la gente pueda entenderlo así, ¿sabes? Sí,
uno choca muchas veces con uno mismo y choca con lo del orgullo, choca con muchas cosas y al fin y al cabo uno se da cuenta y dice, mano, esto es por gracia, esto, ¿sabes? No hay nada mejor que servir, que darnos a poder bendecir a otras personas, ¿sabes? Ahí está la clave y la bendición de poder entender el llamado, que la bendición está la bendición está en Correcto. darnos a otros. Y Él nos llama a su gracia, como tú dices, nos llama a todos. Este, Sí, y no somos, ya no hay griegos, judíos, o sea, cuando predicamos, no predicamos para grupos selectos o para ciertas, sí, hay eventos y hay cosas, ¿verdad? Para cada grupo, quizás se hacen eventos específicos, pero nos llama a todos y todos tenemos ese llamado, ¿verdad? De ir y predicar el Evangelio. Y para eso realmente es importante nosotros darle las herramientas, desarrollar líderes, desarrollar gente más comprometida que también tenga conocimiento en la palabra, porque muchas veces hay actividades en las iglesias, hay eventos, hay grupos, pero en la palabra muchas veces en ese conocimiento pues quizás no se desarrolla o cuando tienen que hablar, y es importante, pues si no notamos eso, vamos a trabajar con ellos. eso es así. Mira, Joandiel, este, me está riendo porque en mi juventud yo no sabía mucho de hacer las parlamentarias ni nada de eso. Y yo estaba en el proceso y Joandiel es un tipo bien intelectual. Y un día estábamos en asamblea. Cuéntanos tú. La hermana No, Proxy, la hermana cuento, Proxy. cuento. Ay, no. Hermana Provi. La hermana Proxy. ¿Por quién es la hermana Proxy? Y no, Sí, Carlos, eso es. en la asamblea. Pero es parte de ese crecimiento de Pero uno cuéntalo cómo fue eso, para que la gente sepa. en el documento que estábamos evaluando en la asamblea allá en Villa Prade, te levantas y creo que, ¿verdad? Dices, mira, hay un error en el documento para que se arregle, e incluso tiras una moción ahí, porque decía De hecho, próximo. con un guille terrible. Yo me paré con un guille, ¿sabes? Yo estaba seguro que iba a decir. Sí, entonces no sé si era que corregiste, que era que habías dicho que en vez de decir próximo, decía hermana Kobe, o algo así que se estaba hablando en ese entonces, no, y se corrigió. Oye, Pero, pero es sí muy es el proceso de poder delegarle a alguien. Si correcto, tú no vas a estar como miembro, delegar a otra persona. Y correcto. yo no sabía ese término. Y la hermana Proxy no está, es Provi. Sí, no, Y tú eres tan individuo que todavía es la hora que te acuerdas de eso y me pegas billón con sí, eso. hace ya cuánto, 20 años, me sigue la Más, memoria más ahí de uno. 20 yo Andiel, yo cumplo Sí, 20 ahora en septiembre de pastor. Eso wow, fue así que hace se más fue de mucho antes. 30 años posiblemente o 25 años atrás, ¿sabes? 25. Ay, señor. Pero, mira, eso es parte. Y creo que en eso, una de las cosas, y que le di gracias a ustedes también, ¿verdad? Pero también nuestra denominación, ¿verdad? Bien interesantemente, nos abrió las puertas a subir liderato. Pero Jóvenes, yo he jóvenes. visto otras denominaciones donde no permiten, ¿verdad? Hasta que uno tenga cierta edad o cierta experiencia, asumir liderato y a nosotros nos daban esa oportunidad de crecer, A mí me de asumir sorprendió que en Villaprade a mí me pusieron líder de los diáconos, brother. de los diáconos. Correcto. Estando Rafael Lucas, que para mí era, ¿sabes? El hombre, ¿sabes? Ese Sí, hombre era la humildad hecha carne. eso es Rafael servicio Lucas, y amor, eso es, olvídate. ese hombre era el modelo a seguir de cualquier diácono. Ese hombre Ujú. estaba predicando quien sea, él con la humildad que ese hombre llevaba su vaso de agua al predicador, con su Era el humildad primero que en dice, llegar, el último en irse, siempre estaba ahí. no. Y a mí me cogieron como presidente de los diáconos. Y todavía, Félix Rivera dice que todavía se habla el modelo que dejamos allá en Villaprade. O sea, para la gloria del Señor.
pero fue la oportunidad que me dieron de crecer también, porque es que yo, Correcto. ¿sabes? No fue mi idea, es que entre todos los que habían, ¿sabes? Se formó algo. Ujú. Jacqueline Silva, que paz descanse, también estuvo ahí trabajando conmigo como diaconisa, ¿sabes? Fue un proceso bien lindo, bro, el de crecimiento. Para mí, Villa Prade fue ¿sabes? Una escuela, bueno, yo estudié de prekinder ahí, aunque salí en quinto grado y volví en octavo, pero fue esa escuela y ese lugar donde marcó tanto mi vida, ¿sabes? Villa Prade, yo amo tanto esa congregación, Ujú. ¿sabes? Por la oportunidad, por la gente que conocí y por las oportunidades de crecimiento que yo tuve en esa Correcto. congregación. Sí. Y así Y mismo, por, y y, y por eso, la, y por la hermana Proxy, que y la buena próxima. Ay, señor. No, y tantas historias que tenemos que tener, y tanto que darle gracias a Dios, porque aunque se pueden hablar de procesos también que quizás no fueron fáciles, también tenemos que dar gracias porque hubo gente ahí que te apoyó en el camino, que estuvo ahí para ti, que también oraron por ti. Tenemos una Villa Para siempre se caracterizó, ¿verdad? Tenía un grupo de oración muy hermoso, gente muy amorosa que apoyaba, gente que estuvo ahí y ha estado a lo largo de los años, que quizás cada uno, como yo aquí en los Estados Unidos, algunos se han mudado y cuando uno se reencuentra con ellos, siempre, ¿verdad? Están con ese amor, esa disposición y recuerdan a uno con mucho cariño. sí, Eso es bien definitivo. Mira, importante. algo que yo no, pues, y Wilfredo lo mencionó, que el llamado no es solitario. A mí Villa Prade aceptó mi llamado, me apoyó, ellos me entregaron a Florencio. La congregación fue y me entregó a Florencio. Ujú. Fueron a mi licenciatura, fueron a mi ordenación, fueron también para acá, ¿sabes? Ellos han estado, ¿sabes? En mis procesos y cada vez que voy allá a esa iglesia me reciben con ese amor, ¿sabes? Y definitivamente es una iglesia a quien yo amo mucho y de verdad pues, hermano, es la iglesia que nosotros nos formamos, ¿sabes? Correcto. Esos momentos nunca se van a olvidar. No, pero, y lo interesante aquí es que, nuevamente, al final del día, cuando vemos todo esto, Dios ha respaldado ese llamado y muchas veces queremos que sea de una forma, pero Dios nos llama a todos de diversas formas De diversas y formas. incluso hubo gente que cuestionó a Saulo, ¿verdad? En ese momento, ¿a quién te volviste loco? Y cuánta gente, ¿verdad? Hay, ¿en quién Ajá. tuviste? Quizás, ¿verdad? En ese proceso ya leíste mucho, las letras te volvieron, ¿verdad? Loco, o ya no estás en tus cabales. Y a veces que hay gente que cuestiona eso, pero lo que, esa voz del Señor, cuando nos llama, eh, transforma, cambia. eh, y aunque hayan voces que quizás puedan dudar, yo entiendo que el Espíritu Santo también les va a mostrar también y les va a tocar. Para que ellos se den cuenta también que quién fue quien nos llamó, que es su gracia la que nos cubre, y a veces pensamos que, no sé, la gente piensa que en el cielo cada uno va a ser todo uniforme, ¿verdad? Yo digo, hay tanta diversidad, tantas formas, tantas personas diferentes, igual tantas formas de adorar al Señor, de acercarnos, ¿verdad? Y creo que mucha gente, ¿verdad? Al final va a terminar sorprendido cuando estamos en el cielo, ¿verdad? Muy cierto, muy cierto. Y dirá, wow, pero nunca subestimemos a quien Dios llama. Que esos frutos, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad nosotros orar, proveer la ayuda, estar pendiente y encaminar a las personas. Creo que eso es bien importante y para que haya un ministerio, ¿verdad? Que sea sanador, que sea de bendición a las personas, que sea duradero también. Amén, Eso es amén. bien importante y creo que el libro resume todo eso, resume y no se queda en los procesos, sino que al contrario, saca ese mensaje, saca el valor para compartirlo con otras personas y decirle, mira, tú puedes estar pasando por esta situación, pero en la palabra también hay ejemplos de esto
esto fue lo que me pasó a mí, sigue adelante, hay esperanza, hay fe, el Señor te respalda, es su gracia la que te da el backup, ¿verdad? El soporte, y es lo que tú has vivido. Amén. Amén. ¿Cuántos años ya son en total? En septiembre 15 cumplo 20 años de pastor. 20 años. Gracias a él y enamorado del proceso. Dios ha sido bueno, hermano, y me ha dado una iglesia maravillosa, unos compañeros maravillosos. He crecido mucho, y seguimos trabajando, una gente muy hermosa, tenemos muchos proyectos. Estoy contemplando en mayo comenzar mi segundo libro. Va a ser sobre las etapas de matrimonio. El tercer libro va a ser sobre la espiritualidad y salud mental, una línea fina de llegar a la gente a entender, ¿verdad? Ese proceso de la salud emocional y la espiritualidad, que es una cosa, es integral, y muchas veces la iglesia los separa pensando y los demoniza. Así que voy a trabajar ese tema bien cuidadosamente. Y el cuarto libro, fíjate, puede ser que trabaje la segunda parte de Es por Gracia, basado en conceptos de liderazgo. Así que puede ser que lleve ese libro a la segunda parte. Y después de ahí no sé, no sé qué más El pase. Señor ya irá poniendo en tu corazón eso, pero siempre con lo que estuvimos hablando, Dios ha caracterizado, ¿verdad? Pero ha permitido, ¿verdad?, que tú puedas incluir, o sea, no solamente en la música, los deportes, tú incluiste, me acuerdo cuando llevabas allá en la iglesia a los soldaditos, siempre con la niñez, ¿te acuerdas? Seguro. ¿Sabes? Siempre te preocupabas, ¿verdad?, por trabajar con todas las personas, los diferentes componentes de la iglesia, y eso es bien importante. El concepto de familia, que tengas tu esposa, tus niños ahí apoyándote, porque muchas veces se habla del pastorado, ¿verdad? Pero la esposa del pastor, lo que pasa en la iglesia, muchas veces eso no se habla. Y son cosas herramientas que nuevamente creo que vas a seguir tocando más vida, y vas a alcanzar, y muchas veces esto va a servir de un buen, ¿verdad?, para muchas personas, muchos pastores, muchas familias, muchas personas, muchos de nuestros líderes, para que entiendan también a sus pastores, porque es bien importante también que nosotros, que somos la Grey, también entendamos a los pastores en esos procesos, que también demos espacio, porque hay gente que está Claro. 24/7 llamando al pastor. Sí, sí, es así, es así. No, y mira, este libro a mí me ha sorprendido porque en mi introducción yo lo escribo, que está hecho para candidatos al ministerio, pero en realidad me han escrito madres que se quebrantan leyendo la introducción. Se quebrantan y tienen que parar de leer porque se ven enmarcadas ahí, porque, ¿verdad? Por su experiencia con sus hijos. Sabe que este libro me ha roto el esquema mío de por qué yo escribí este libro. Así que ya dejó de ser un libro de lo que yo pensé, sino de lo que Dios desea hacer. Entonces, Correcto. cuando yo veo que madres me escriben, jóvenes me escriben diferentes tipos de personas que empiezan a leer y me dicen literalmente, tengo que tirarlo a un lado porque no puedo parar de llorar. ¿Sabes? Y creo que el trabajo de oración, ¿verdad? Porque aquí se oró, aquí lloramos también, aquí escribimos con el corazón y creo que Dios ha sido bueno en el proceso y la gente lo ha recibido de esa manera, lo ha recibido de esa manera. Y no solamente en Puerto Rico, también en Estados Unidos, y les ha ido abriendo las puertas, y eso, a tantas personas que has podido ir llegando, ¿verdad?, con tu libro, con tu ministerio, con tus enseñanzas. Es bien importante, y esto es lo que básicamente permite a la gente entender que quien llamó, ¿verdad?, te respalda, como tú dices en tu libro Amén. también. Y nuevamente este libro, y eso también lo quería dejar claro desde el principio, ¿verdad?, que el libro aquí no es enfocado en ti o en los otros personajes que pudieron haber estado aquí. Es en la obra, en cómo Dios ha ido trabajando en medio de las situaciones de las cuales ninguno estamos exentos,
pero al final Dios nos respalda, Dios nos llama, nos prepara, nos encamina y provee, ¿verdad? La salida, provee, da provisión también a ese llamado. Y tanto, como decía nuevamente, y como hemos hablado a lo largo de toda la conversación, Dios va a respaldar a aquellos quienes Él llama. Amén. Y Aquí es su protagonista, gracia, la protagonista es la gracia así del mismo. libro. Es Es la que gracia. eso es. Que la gente cuando termine, de hecho, termina con un reto para la iglesia, el libro, ¿verdad? Con el llamado a la acción de esa gracia. Y por eso el resto de las denominaciones, las estructuras, porque si la estructura no va acompañada de la gracia, entonces pues estamos limitando a la gente. Y entonces pues tenemos que abrirnos y que al fin y al cabo, brother, el llamado es un regalo que Dios nos da, no es algo que nosotros merecemos y que tú ni nadie podemos señalar y juzgar el llamado de alguien porque es un regalo que Dios decidió dar a esa persona Correcto. conforme él quiera hacerlo y como él quiera hacerlo. Así que la gente lo reciba así, ¿verdad? Sí, Y te agradezco, Joandiel, te agradezco por participar del libro, aceptar el reto de participar. Te agradezco gracias a por ti, este gracias. rato. Sé que madrugaste porque allá en Arizona son 3 horas. De diferencia. Yo estoy en el futuro. Así yo le digo a mi editora, porque mi editora, ella está en España. España, sí. Entonces, ¿cómo están las cosas ya en el futuro? Digo yo a ella, porque, ¿sabes? Sí. Pero que Pero, gracias Carlos, por la oportunidad y el reto, ¿verdad? Y pasar este tiempo conmigo, ¿verdad? gracias a ti, de verdad, como decía, 20 años no son nada. Y en el tiempo del Señor, mira, como uno dice, esa palabra que uno siembra, tanto en los jóvenes, lo que tú incluso sembraste en mí, Wilfredo, tanta gente en mi caminar ha dado fruto. Y de igual forma, esa conversación que tuvimos hoy día, mira, una realidad. Cuando yo lo recibí, lo vi ahí, mano, que, fue una alegría y es que algo que quizás yo dije, y aunque sí me acordaba, pero ver que tú pudiste poner toda esa experiencia escrito, de verdad que es una bendición, y dice, "Pues, gracias. Es Dios quien ha estado actuando en todo ese proceso. Así que la gloria sea a Dios, de verdad, porque Él es fiel y su gracia es la que nos cura, hermano, que eso es lo más brutal, como decimos ahí en Puerto Rico. Amén. Ese es el poder de las palabras que hablamos, papi. Así mismo. Porque para que la gente entienda, el que está a mi lado aquí, acá, Joan Díaz Resto, ese fue el hombre que sembró para que este libro fuera una realidad hace 23 años atrás. Así mismo es. Porque fue en 2001 que hablamos. Así 2001. mismo es. Y Dios ha Y sido bueno. hoy 2024, es una realidad y ha sido una bendición, mano. Así mismo es. Y Dios ha sido bueno. Y espero vernos prontito por allá, tomarnos un cafecito. Importante, mira, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Siempre el café es una buena idea, así mismo es. Claro, brother. Siempre es Así buena mismo idea. es. Y no importa la hora, yo me lo tomo a cualquier hora. Y me lo tomo negro y sin azúcar. Ya después de después de los 40, tú le coges gusto a. Mira, yo estoy con artritis, tú me ves que es que tengo las manos y me dijeron, tienes que dar el café y yo, todo menos el café. Yo, todo menos el café. Me tomo un café negro por la mañana y eso es para mí. Esa es Parte de eso. parte ya de mi proceso de levantarme por la mañana, tomarme mi cafecito y seguir para adelante los caseros, hermano. Yo te gracias, papi, te quiero mucho a tu familia, a Gavilán, a Clara, a tu esposa. Me gusta tu camisa de comedores escolares, ¿viste? siempre representando a Puerto Rico, comedores escolares. Ya tú sabes cómo es eso. Minerva en la casa, Minerva. Bueno, toda esa gente de verdad que también fueron parte, eso también fue parte de ese ministerio, que la gente a veces piensa que no pueda
subestimar. Pero No, hasta en papi, eso, entonces, esa gente, Minerva, Celia, ¿sabes? Cada persona del colegio marcó nuestras vidas, brother. y hoy Marcó nuestras sigue vidas. dando fruto, que eso es una de las cosas tan grandes cuando a veces me contacta gente que, digo, pero, wow, y uno los puede ver que han crecido y que están perseverando, algunos se han reconciliado con el Señor. Eh, Uno, o sea, en mi mente dice, pero ¿cómo? Pero Dios es bueno, es su gracia la que nos cubre, no me toca a mí juzgar, evaluar, al contrario, tengo que dar gracias y gloria a Dios por eso, la verdad que sí. Sí, bueno, pues, mi gente, gracias por conectarse con nosotros. Llevamos hora y 25 minutos ahora mismo. Es un diálogo que yo quise seguir hablando, pero yo sé que Johnny tiene que trabajar. Así que yo también tengo que hacer mis cositas. Gracias por conectarse. Hoy viernes, hoy mismo va a salir este podcast, viernes 15 de marzo. Va a salir hoy a las 7:30 de la noche en canal de YouTube. Si estás en YouTube, por favor, suscríbete, dale like, comparte este contenido para que otras personas puedan participar y ver y escuchar, ¿verdad?, de la gracia del Señor, que es lo más importante. Si estás en Facebook, vete a YouTube y suscríbete y haz todo lo que te pedí para que otras personas puedan ver este podcast, Un Cafecito con mi pastor, el pastor Carlos Armando, que en este podcast se ha incluido Wilfredo y Joandiel, pero este podcast ya está con el pastor también, Héctor Torres Brignoni, está también ahora el pastor Rafael García Toro de Yauco, así que este podcast sigue creciendo, sigue aumentando. Así mismo es. Así que linda noche a todo el mundo, mi gente, y gracias por conectarse aquí al canal del pastor Carlos Armando. Dios bendiga a todos. Te quiero mucho, papá, muchas bendiciones.